minutos con la llegada de él a dar inicio a la ceremonia. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la ceremonia de instalación del cuadro del prócer de la independencia, don Bernardo O'Higgins. Saludamos al presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma. Por favor, un aplauso. Al señor past president del Instituto O'Higginiano de Chile, don Rodolfo Pereira Albornoz. Al señor secretario general del Senado, don Raúl Guzmán Uribe. A la diputada Sofía Cid, diputado Leonidas Romero, por favor, que nos acompañan. A la senadora Paulina Núñez, que está en el otro extremo. Al director de Gendarmería, señor Sebastián Urrapalma, por favor. El objetivo de esta ceremonia es situar uno de los retratos de don Bernardo O'Higgins Riquelme en el Senado, dada su participación en la instalación del primer Congreso Nacional. En primera instancia, dejo con ustedes en el uso de la palabra al señor presidente del Instituto O'Higginiano. Por favor, si es tan amable. Excelentísimo señor presidente del Senado, honorable senador Juan Antonio Coloma Correa, autoridades civiles, militares, religiosas, en sus respectivos cargos y dignidades, y que nos hacen el honor de acompañarnos en este acto. El Instituto O'Higginiano de Chile considera un acto trascendente entregar a esta corporación un retrato de don Bernardo O'Higgins Riquelme. Pues a nuestro juicio, vivir con el recuerdo agradecido es una virtud necesaria de los pueblos. Es así como se estima que en los países que olvidan sus tradiciones y su historia, pierden la conciencia de sus destinos. En cambio, los que se atreven y apoyan su actividad en tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. En este acto, para nosotros, ser o'higginiano es cumplir con la patria, la historia y el bien común. Nuestra institución, creada por ley de la República, nos demanda una actividad permanente de difusión de los valores. Somos una institución sin fines de lucro que tiene por misión promover por todos los medios a su alcance las obras, los valores y el legado del padre de la patria, don Bernardo O'Higgins. El instituto está fundado y es continuador legal de la Sociedad de Amigos de Chile, creada por O'Higgins el 5 de enero de 1818, cuyo objeto era fomentar el adelantamiento del país en materias tales como la industria, el comercio, la minería, la educación y en general todo aquello que motivara su progreso. Basados en esos mismos valores, muchos connacionales, desde la abdicación y exilio del prócer de nuestra independencia, hicieron varios intentos por reeditar la organización, lográndose este objetivo en el año 1953, fecha en que se funda en Santiago el Instituto O'Higginiano, hoy Instituto O'Higginiano de Chile, que mantiene en su estatuto la declaración original que establecía el requisito que para ser socio solo se debería
se debería al mérito y patriotismo de los sujetos y no a su clase social, grado o empleo. Agradecemos al presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma, y al senador Chaguán, Francisco Chaguán, por las facilidades otorgadas para concretar nuestra ofrenda en este lugar del Senado de la República. Representa un gran honor y un gran objetivo el poner en el Salón del Congreso Nacional de Chile, ¿no es cierto?, que en un día 20 de agosto de 1964, con asistencia del presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, se realiza el primer Consejo Directivo del Instituto O'Higginiano de Chile y en su calidad de presidente de la Nación acepta la honrosa distinción de ser presidente honorario, quedando así constituida en estos mismos recintos legalmente el Instituto O'Higginiano de Chile, con la presencia de numerosas autoridades procediendo en esa ceremonia a designar miembros fundadores que firman su incorporación, destacando en aquella sesión solemne la rúbrica del presidente del Senado, don Fernando Alessandri Rodríguez, y la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Junto a ellos, otros personajes relevantes del país, como Juan Gómez Villa, rector de la Universidad de Chile, Monseñor Alfredo Silva Santiago, rector de la Universidad Católica de Chile, Enrique Molina, rector de la Universidad de Concepción, Andós Parra, ministro de Defensa Nacional, Humberto Bianchi, presidente de la Corte Suprema, Jaime Izaguirre, historiador, Lucila Godoy, Gabriela Mistral, poetisa, Claudia Rao, Marta Brunet, Luis Hernández Parker, Guillermo Filiu, Diego Barros Ortiz, Campos Menéndez, sería largo seguir. Su obra común fue en esa ocasión en que juramentaron y se incorporaron como socios activos, promover la vida, valores y obras como su espíritu republicano, la valoración de la democracia y la Constitución, el sentido de unidad de todos los chilenos, resumidos en su frase de ese entonces, que era de O'Higgins: O'Higgins es patria y bandera. Permítanos, con el debido respeto a ustedes los legisladores, como expertos y apasionados patriotas, resaltar algunas aristas de la personalidad y visión sobresaliente para su época del libertador de Chile y también del cono sur de América. En el proceso de formar y de mencionar el legado histórico y perdurable a nuestra patria, fue constructor de nuestra institucionalidad. La institucionalidad nacional que se diferencia de la que trataron de construir otros próceres contemporáneos a él. Aunque su vida militar fue breve, fue suficiente para conocer de su valentía y arrojos militares. Glorioso triunfador del Roble, con su célebre frase, abro comillas, vivir con honor o morir con gloria. Su actuar en esa ocasión le valió ser nombrado general en jefe del Ejército Patriota, reemplazando a José Miguel Carrera. En Chacabuco, su memorable frase, abro comillas, este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar, cierre comillas. Y en Maipú, con su presencia herido en el campo de batalla, todos estos hechos lo hacen merecedor de diferentes nominaciones, que me atrevo a resumir en la siguiente. Brigadier de los Ejércitos Unidos del Río de la Plata, en la formación del Ejército Libertador de los Andes. Capitán General, Director Supremo de Chile. Gran Mariscal del Perú, General de la Gran Colombia.
En la esfera de gestor militar, su labor en profesionalizar las Fuerzas Armadas crea la escuela de oficiales y siembra el germen de la escuela de suboficiales, al destinar una sección de esta escuela a la formación de estos últimos. Todo un hito a nivel regional para la época. Fuerza Armada de Chile, sellada con su célebre frase con ocasión del zarpe de la misión libertadora del Perú. Sobre estas 4 tablas descansa el porvenir de América. Su labor de legislador, en 1810, ingresa y participa en la primera Junta de Gobierno. En 1811, asume como diputado en el primer Congreso Nacional. Es quien nos declara, ¿no es cierto?, nuestra independencia y también hace la proclamación, la decreta y la proclama. Su Constitución de 1818 consigna el principio de soberanía popular, crea y establece los 3 poderes del Estado que rigen hasta hoy, el Ejecutivo, el Legislativo, implementando el Senado y el Poder Judicial. Un 10 de agosto de 1818, esta Constitución se aprobó por la mayoría de todo el país en un plebiscito que abarcó todo el territorio nacional. Su Constitución de 1822 crea la Cámara de Diputados. Todas iniciativas en tiempos conflictivos que crean nuestra institucionalidad del incipiente Estado chileno, consolidando los primeros años como nación, dicta el decreto que crea nuestra identidad nacional y dominación de chileno, fecha que debiéramos en algún momento conmemorar de manera frecuente, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Es una tarea pendiente el recordar la declaración de chileno. El O'Higgins gobernante fue alcalde de Chillán en 1806, intendente de Concepción en 1814 y director supremo de nuestro país. Es necesario resaltar el hecho que a pesar de haber ejercido el poder de manera política y militar en los más altos campos y en los más altos cargos y en tiempos de guerra, alumbraba su intelecto un espíritu altamente democrático, lo cual no era común entre los gobernantes de esa época. Debemos recordar que la mayoría de los libertadores de esa época eran monárquicos, abiertamente monárquicos. Por otra parte, se debe en este punto manifestar la altísima calidad de O'Higgins como gobernante. No solo cimentó la independencia de Chile, sino que reforzó la incipiente independencia del cono sur de América. Argentina, Chile y sus límites constituyen un elemento de protección no menor al proceso de la época. Y también organizó la misión libertadora que permitió a Perú su independencia. El O'Higgins hacendado renuncia a esa vida tranquila, propia de un hacendado. Su corazón ardiente le hace abrazar los valores de justicia, libertad, igualdad y fraternidad, aprendido de Francisco de Miranda, impulsando e integrándose a la logia lautarina en busca de la independencia de Chile y de todo el cono sur de América. A lo anterior se agrega su sentido de la estética, su participación en tertulia, ejecutando el clavicornio o piano, y hasta nos legó su propio autorretrato. Si quisiéramos resumir su enorme aporte a Chile y a quien hoy sirve
a la patria debiéramos destacar 3 condiciones excepcionales, posibles de mirar como ejemplo. La primera, su visión de estadista y su visión geopolítica para la época. Al establecer en el país lo mejor de la universalidad continental que existía en esa época y tratar de implementarla en nuestro país. Y con la frase póstrama final de Magallanes, hoy con la visión que tenemos de Asia-Pacífico, qué relevante era su visión geopolítica para la época. Para, en el fondo, sustentar el Chile que soñó y que también nosotros soñamos, en el que la política sea el arte de generar confianzas. Su resiliencia, esa capacidad para enfrentar situaciones difíciles, asumiendo desafíos propios de su condición familiar, por todos conocida, ¿no es cierto?, logrando consolidar un país utilizando la experiencia adquirida, facultándolo para enfrentar condiciones delicadas y resolverlas exitosamente, como él mismo reconoce en una de sus cartas. Esta carta se la envió a Porridón. Abro comillas. Conservo solo mi honra, la memoria del bien que alcancé a hacer y no me agita pasión alguna. Antes de vencer a mis enemigos, aprendí a vencerme a mí mismo. Cierro comillas. Su capacidad de administrador responsable. Y acá un fragmento de las expresiones de O'Higgins al momento de abdicar. Abro comillas. Siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que había creído propias para el país y que había jurado defender, pero me llevo el consuelo de dejar a Chile independiente de toda dominación extranjera y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Doy gracias a la divina providencia que me ha elegido para instrumento de tales bienes y que me ha concedido la fortaleza de ánimo necesaria para resistir el inmenso peso que cayó sobre mis hombros y que han hecho gravitar las azarosas circunstancias en que he ejercido el mando. Al presente, dice, soy un simple particular. Acusadme. Aquí está mi pecho. Si las desgracias que me echáis en rostro han sido un efecto preciso de la época en que me ha tocado asumir el poder, sino desahogo de mis pasiones, esas desgracias no tienen perdón. Y abre su pecho y ofrece su sacrificio porque él dice que solo con su sangre es posible reparar esas eventuales agravios que pudo haber ejercido su gobierno. Al terminar, la asamblea gritó «¡Viva O'Higgins!». En su grandeza no culpó a nadie por hechos negativos propios de su gobierno, asumiendo toda su responsabilidad. Parafraseando a un escritor famoso, O'Higgins fue hijo de su tiempo y de sus circunstancias. Era un demócrata, republicano, constitucionalista, que en momentos de crisis supo estar a la altura de las circunstancias, poniendo siempre el bien de la nación como guía. Son todos estos antecedentes los que impulsan a nuestra institución a donar al Senado de la República de Chile el retrato de Bernardo O'Higgins Riquelme, elaborado por el maestro Alberto Sepúlveda Riveros, distinguido discípulo además y seguidor del pintor fray Pedro Subercaseaux. Sepúlveda se especializó en retratos y pinturas de temas históricos y navales.
adepto asimismo al pintor de temas históricos y navales Thomas Sommerville. De manera que uno encuentra su retrato en la mayoría de las instituciones navales y en museos de nuestro país. Para terminar, lo hacemos con una de las declaraciones más célebres, diría yo, de nuestro héroe, y referías a la unidad nacional. Abro comillas: no trepido, decía O'Higgins, en asegurar que siempre he considerado como lo más importante la unidad de todos los chilenos, de sur a norte, de oriente a poniente, de cordillera a mar, en una gran familia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del past president del Instituto O'Higginiano de Chile, don Rodolfo Pereira Albornoz. También agradecemos la presencia que se incorpora recién del senador Rojo Eduard Silva, que se encuentra acá a mi derecha, y también del sacerdote católico que nos acompaña. A continuación, dejo con ustedes en el uso de la palabra al señor presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma. Muy buenos días. Saludos especiales en primer lugar a la senadora dona Paulina Núñez, al senador don Rojo Edwards, a Sofía Cid, a Leonidas Romero como diputados. Saludo al don Rodolfo Pereira, past presidente del Instituto O'Higginiano de Chile, al señor secretario general del Senado, don Raúl Guzmán, don Sebastián Urra Palma, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, autoridades presentes, miembros del Instituto O'Higginiano, que hoy día nos llenan el salón, que revela que O'Higgins está vivo, porque creo que eso es la mejor demostración de cuando un prócer tiene una convocatoria de esta naturaleza, refleja claramente que hay algo muy firme. Yo creo que este cuadro de O'Higgins lo que hace primero es poner justicia a un héroe muy relevante, precisamente en una institución republicana que él mismo formó, ideó, como fue el Senado de la República. Nosotros estamos en un esfuerzo en el Senado por recuperar las raíces, tanto físicas como morales, de lo que fue el sustento de la patria. Lo estamos haciendo de un punto de vista físico. Los invito después, cuando terminen acá, acabamos de reparar, de un momento de orgullo, el Salón de Honor, el cuadro de fondo que se llama, mire cómo se llama, el descubrimiento de Chile, precisamente Fray Pedro Subercaseaux, en donde después de 110 años que no se había reparado, hoy día lo podemos exhibir en toda su magnificencia, al igual que esta sala que reparamos el techo para que pudiera iluminar de una manera distinta. Y una de las cosas que más me sorprendió, que en el hemiciclo, al lado, el encuadro maravilloso que justamente es el primer Congreso de Chile, que está hoy día en reparación, de Nicolás González Méndez y de Fernando Laroche, está la escena con que justamente se instala el primer Congreso. Y yo, como algo me había estudiado la historia, me recordaba, no está O'Higgins. No sé si ustedes habían reparado en el tema. Y la explicación es porque venía aún de Los Ángeles, donde era diputado. Entonces, en el hemiciclo, que es el eje central de las discusiones, que durante más de una centuria tuvo el Senado, y que hoy día es objeto también, lo estamos usando como salón solemne de reuniones y de encuentros parlamentarios, obviamente no estaba una figura que hay mucho que agradecerle en la perspectiva institucional, porque tal como lo dijo don presidente, si hay alguien que inspiró que Chile fuera de partida
una bicameralidad en su Parlamento y que tuviera instituciones por sobre caudillajes, ahí hay una figura muy relevante en O'Higgins. Y claramente lo que estamos haciendo hoy día es ese acto de justicia, de que si bien no alcanzó a llegar allá, aquí sí alcanzó a llegar. Un poco como, ¿cuántos años después? Pero lo importante en la vida es llegar, como dicen alguien. Y por eso que para nosotros como Congreso, y le agradezco a los senadores que nos acompañan, le agradezco a los diputados que nos acompañan, es muy importante conformar de buena manera la historia de Chile. Porque al final ahí, en donde descansan las fuerzas, son los grandes faros que alumbran los momentos borrascosos que viven los países. Los países vivimos, y nosotros, por Dios que hemos vivido, momentos borrascosos, complejos, en donde cuesta ver hacia dónde va la patria. Bueno, y son esos los faros inspiradores. Son como aquellas luces o estrellas que iluminan a los navegantes cuando están buscando un buen destino. Bueno, eso es la presencia y la vigencia de aquellos que inspiraron nuestro país, nuestros fundamentos y nuestro destino. Porque de ahí nacimos a ser un país democrático, un país republicano, un país institucional, un país con separación de poderes y un país que tuviera la lógica de la alternancia en ese poder. Y eso es un activo del cual es imposible, es absolutamente indispensable mantenerlo vigente y siempre vivo. Y por eso lo que vamos a hacer hoy día es ese acto de justicia, pero además es un acto de darle más sentido a lo que estamos haciendo aquí en el Congreso en la búsqueda de esas raíces que son indispensables para un buen porvenir. Así que yo quiero agradecer este aporte que hace el Instituto O'Higginiano. Yo no resistí, así que tuve la capacidad de ver el cuadro antes, que bien son pequeños detalles, porque uno dice, ¿cómo será? Y que encuentro que es un muy buen ejemplo, digamos, de la pintura. Y este es un lugar precisamente donde primero se reciben a todos los dignatarios extranjeros. Y va a ser cada dignatario extranjero que lo reciba aquí en el Senado va a mirar O'Higgins. Aquí y son las grandes convocatorias que muchas veces tenemos para efecto de tomar decisiones en esta instancia. Así que yo quiero agradecerles, quiero valorar y fortalecer esa lógica institucional que nos inspiró O'Higgins, y ojalá que esa visión que hacía referencia, visión increíble de ver en Magallanes, de ver en el mar, de ver hacia el otro lado nuestro lugar de ingreso, no nuestro último lugar, podamos desarrollarlo mucho más fuerte en este Congreso con esta inspiración que nos recordará hasta el último de sus días cuál es la mejor vocación de Chile. Muchas gracias. Permítanme darles algunas referencias del autor don Alberto Sepúlveda Rivero, 1880-1956, seguidor del pintor Fray Pedro Subercasó, se especializó en retratos y pintura de temas históricos y navales. Adepto asimismo al estilo de pintura que impuso el pintor británico Thomas Sommerskey, captando combates navales y navíos nacionales. A continuación, invito al presidente del Instituto O'Higginiano, junto al presidente del Senado, a develar el cuadro del prócer de la patria. Por favor. Sí, por favor. Ahora. Con fuerza, entusiasmo, se quedó pegado ahí. Ojalá. Un aplauso al mérito de esta obra, por favor.
Bueno, señoras, señores, vamos a sacar las fotos de rigor. Mientras tanto, para la prensa, entre los dos presidentes, presidente del Senado y presidente del Instituto O'Higginiano. Y de esta manera damos por finalizada la actividad de esta mañana y los invitamos a compartir un café en Los Pilares. Muchas gracias, buenas tardes.